Amén. Yo quiero que cierres tus ojos ahí por un momento simplemente. Toma la mano de la persona que tienes a tu lado y dale gracias a Dios por esa persona. Y dale gracias a Dios porque hoy amaneciste, porque hoy estás conociendo una nueva misericordia de Dios, porque este es un día que el Señor eligió para nosotros. Este es el día que el Señor hizo. Y este es el día en que Dios va a hablar a tu corazón, va a bendecirte de una manera sobreabundante en todas las cosas que haga. Yo declaro en el nombre de Jesús que este día no va a terminar sin que tú veas su favor en tu vida, en el nombre de Jesús. Y acuérdate esta noche antes de dormir, de levantar una oración al Señor y decirle: Señor, gracias por todo lo que hiciste este día. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que tal vez han pensado: ¿será que esta situación en mi vida sí voy a poder con ella? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que han estado viviendo situaciones o momentos o temporadas de su vida en las que ustedes preguntan: Dios mío, ¿será que sí voy a poder con esto? En estos días estaba meditando precisamente en eso. Yo esto lo he compartido en algunas otras ocasiones, que cuando empezaba esta temporada, ya a finales de octubre, empezando noviembre, a mí me daba un susto en el corazón. Porque yo tengo 3 hijos y cuando ellos estaban pequeños yo pensaba: Dios mío, la ropa, los juguetes, el colegio, porque ahora a los colegios se les dio el tema de que hay que matricular en diciembre, ¿no? Y yo decía: Dios mío, y a mí me entraba un susto porque yo pensaba para mis adentros: ¿sí voy a poder con todo esto? Pero Dios fue bueno y ya hoy mis hijos están grandes. Y sí pude, y sí pudimos mi esposa y yo, pero lo hicimos porque Dios estaba con nosotros. Amén. Y pensaba en estos días porque precisamente mi hija Natalia se va a casar. Ya la otra semana ya va a ser la señora Natalia. Legalmente hablando, pues. Porque primero va a ser el matrimonio civil y después la boda cristiana que va a ser acá en Cartagena, pero la boda civil va a ser en Bogotá. Y cuando pensaba en que, cuando yo trabajé hace muchos años, cuando todavía estaba estudiando en la universidad, trabajé en un casino. Y yo llegaba a mi casa a las 6, 5 de la mañana más o menos. Y cuando yo llegaba, ella se había despertado para que yo la durmiera. Se despertaba a esa hora casi que todas las madrugadas. Y yo tenía que ir a bañarme porque yo venía, claro, con la ropa de onda humo. Y yo tenía que ir a bañarme para dormirla. Y yo me acuerdo que me quedaba con ella en mis brazos, ahí mientras se dormía. Ella era una bebé. Y ahí, cuando la tenía en mis brazos dormida, muchas veces pensaba: Señor, dame fuerzas para seguir adelante, ¿no? Porque yo no sé si a ustedes les pasa que cuando los hijos están pequeños, tú dices: Señor, dame la fuerza para llevarlos de la mano. Y hoy ver que la voy a entregar en el altar en poco tiempo, me permite decir: Dios mío, gracias porque me has permitido ese propósito. Y aún así, cuando mi hijo mayor, John Esteban, se graduó de la universidad, yo posteaba en mis redes sociales que cuando yo lo vi recibiendo su cartón de profesional, para mí era como recibir un premio Nobel, como si yo me estuviera recibiendo un premio Nobel. Porque lo vi también trasegar por donde Dios lo llevó para llegar a ese punto. Y a mi hija Vale, que hoy la veo ya también convertida casi en una mujer, o no, en una mujer hermosa, porque sigue siendo mi bebé. Pero verla también por donde Dios la ha llevado y cómo Dios nos ha permitido ayudarla a levantarla, le digo: Señor, gracias. Y yo no sé si tú tienes esa sensación en algunos momentos y piensas: ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a poder? ¿Será que esta situación algún día va a parar? ¿Será que voy a estar del otro lado? Quiero decirte esta mañana: sí, sí lo vas a hacer, porque Dios está contigo. Y tengo un corazón agradecido, como decía Kim hace un rato: agradece antes de la victoria, porque eso es un corazón agradecido. Cuando tú en fe tú puedes decirle: Señor, gracias por lo que vas a hacer. Amén. Y todo esto me llevó precisamente a otra reflexión en mi corazón. Y yo quiero que esa reflexión la hagamos juntos esta mañana. Y me llevó a esta reflexión, y quiero que hoy en el nombre de Jesús podamos de alguna manera recibir respuesta de Dios, porque no sé si alguna vez te has preguntado cómo actúa la gracia de Dios en tu vida.
cómo actúa la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué Dios en algunos momentos tú sientes que eres como el pechichón de Dios? ¿Te ha pasado eso? Como que todo te sale como que qué bien, que tú dices, wow, Señor, qué impresionante. Y hay otros momentos en los que de repente tú sientes como un silencio de Dios, que a veces sienten como que, Señor, ¿dónde estás? Porque no te veo. Y yo creo que esa pregunta de cómo actúa la gracia de Dios, ¿qué desata la gracia de Dios? ¿Por qué en algunos momentos recibimos tanta gracia y en otros momentos pareciera que no? Porque quiero decirte también esta mañana, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún los momentos difíciles en nuestra vida son parte de los procesos de Dios para la postre bendecirnos. La Biblia dice allí en Deuteronomio capítulo 8, eso es uno de los textos que más me gusta de la Biblia, dice que el Señor aún aflige nuestro corazón para la postre bendecirnos. ¿Y por qué? Porque a veces necesitamos pasar por procesos para estar listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que esa es la reflexión de esta mañana. ¿Cómo actúa la gracia de Dios? Y yo sé que esto es paradójico, y por eso le puse por nombre esta enseñanza, la paradoja de la gracia de Dios, porque tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni puedes hacer nada para recibir más gracia de Dios. Pero por alguna razón, el Señor le place que en algún punto de nuestra vida Él desata gracia por cosas que nosotros hacemos. Él desata favor por cosas que nosotros hacemos. Aunque insisto, nada puede comprar la gracia de Dios. Nada. Porque Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. Y a veces Dios bendice al que menos se lo merece. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué lo bendices? Él tiene sus propósitos. Pero qué lindo que podamos hacer esta reflexión y encontrar por lo menos en la palabra algunos principios bíblicos que nos ayuden a entender un poco mejor la gracia. Y en eso me encontré esta historia del arca de la presencia de Dios. ¿Algunos han escuchado qué es el arca de la presencia de Dios? El arca de la presencia en el Antiguo Testamento literalmente era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Era un mueble de madera que estaba totalmente cubierto de oro puro. Era madera de acacia, tenía unos querubines dentro del arca, estaban las tablas de la ley, en ese entonces estaba la vara de Aarón también, y había maná, un maná que se conservó, que tenía una simbología muy especial, pero allí habitaba la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí en el arca de la presencia habitaba literalmente Dios y tenía un encuentro especial con el Señor. Y el arca incluso la tenía el pueblo de Israel, porque esto se lo dio el Señor para que tuviera encuentros con Dios al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido. Y cuando ellos se llevaban el arca a la guerra, la presencia, la gracia, el favor de Dios estaba con ellos. Así que los pueblos eran aniquilados, los pueblos enemigos de Israel, porque la presencia estaba con ellos. Y en algunas ocasiones hubo enemigos que se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Imagínense ese favor de Dios. Que iban a la guerra y ellos no tenían que hacer nada. Los enemigos se confundían y se mataban unos con otros y ahí venía la victoria. Pero, y voy a parafrasear, digamos, toda esta historia del arca de la presencia, porque no tendríamos el tiempo para ir a cada uno de los pasajes bíblicos. Pero muy importante entender de que en esta historia, el arca, en esa época, en la época del profeta Samuel, había un sacerdote que se llamaba Elí. Y aquí se desata, digamos, la historia que quiero compartir con ustedes esta mañana. Para que lo puedan buscar, está en Primera de Samuel, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, y en Segunda de Samuel también, en el capítulo 6 y 7. Pero voy a ir parafraseando los textos. Y en la época de Elí, de este profeta, la Biblia dice que los hijos de Elí se estaban comportando mal. Y los hijos de Elí eran parranderos, imagínense, en el templo hacían parranda y cogían las cosas del templo para parrandear. Imagínense que cogían las copas con que se servía el vino de consagración y las cogían para parrandear. Y posiblemente el arca de la presencia la tenían de mesita de centro, ¿no? Y ahí, qué sé yo, servían el trago, qué sé yo. Pero dice la palabra que aún el papá, Elí, no hacía nada. Porque le daba más honra a sus hijos que a Dios mismo. Y eso obviamente generó
en el corazón de Dios un dolor en su corazón primeramente, y también el Señor se enfada con este sacerdote, porque imagínense que era alguien que tenía que guardar la presencia de Dios y hacía todo lo contrario. Dejaba que sus hijos la parrandearan y hacían hasta para vender con ella. Entonces, como ellos tenían la creencia de que teniendo el favor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, nada les iba a pasar, deshonraron la presencia y se fueron a la guerra con el pueblo filisteo. Y la Biblia dice que no solamente perdieron la guerra, sino que el pueblo filisteo, que entre otras cosas, viendo ese favor de Dios por causa del arca, ellos dijeron, nosotros tenemos que tumbarnos esa arca. Tenemos que tenerla con nosotros. Dice la palabra que secuestraron el arca. Mataron a los hijos de Elí y la guerra esa la perdió el pueblo de Israel contra el ejército filisteo. Y la Biblia dice que regresa entonces uno que se salvó y le cuenta a Elí que a sus hijos los mataron. Y le cuentan que además se llevaron secuestrada el arca de la presencia. Imagínense para el sacerdote de la época que le diga, mira, mataron a tus hijos y secuestraron la presencia de Dios. Dice la Biblia que este hombre se fue de espaldas y como era gordo, se ennuncó. Y la hija y una de las nueras de él, una de las esposas de uno de sus hijos, de Fines, dice la Biblia que estaba embarazada y cuando ella escucha lo que está pasando, que su esposo muere, que capturan el arca y además su suegro se muere allí, dice que se vino en un parto espontáneo. Y la palabra dice que en medio de ese parto ella muere. Pero antes de morir, le pone por nombre a su hijo, le pone Icabod a su hijo. Icabod quiere decir, ¿dónde está la gloria? Icabod también quiere decir sin gloria. Porque ese momento específico, imagínense en el momento más difícil de tu vida que tú dices, Señor, ¿y dónde está tu presencia? ¿Y por qué me está pasando esto? Pero detrás de todo lo que había ocurrido, ciertamente estaba lo que les acabo de contar, una tremenda deshonra. Entonces que el pueblo filisteo se queda con el arca. Imagínense lo que pasa en el pueblo filisteo. Ellos tienen el arca secuestrada y la tuvieron por 7 meses. Y en 7 meses y en 5 diferentes regiones produjo el arca muerte, produjo enfermedad. La gente se empezaba a llenar de tumores, le salían un poco de tumores en el cuerpo, porque el arca de la presencia en las manos equivocadas, ciertamente lo que trae juicio y maldición. Y aquí quiero hacer mi primera anotación. Escucha esto. La presencia, cuando está en el lugar incorrecto, traerá juicio. Y esta es la razón, mis amados, que tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos dar de gracia lo que hemos recibido por gracia para que otros reciban a Jesús en su corazón. Porque el cabot de Dios, la gloria de Dios, se vuelve una piedra pesada en aquellos que no conocen al Señor. Escúcheme esto. Porque las cosas de Dios para el mundo son locura. Y cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, hay gente que se burla de la presencia. Y hay gente que se burla de que estos manes pasan orando. Y hay gente que se mofa de lo que nosotros hacemos al honrar a Dios. Y resulta que la Biblia dice que están acumulando juicio para sus propias vidas. Cuando la presencia de Dios no está en manos de alguien que realmente la puede atesorar, simplemente porque no la conoce, se convierte en un juicio. La palabra dice que Jesús es aquella piedra con la que tú no te quieres tropezar. Porque la palabra dice que nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca. Pero esta misma roca se vuelve tropezadero para aquellos que no lo conocen. Y esa es la razón por la que tú y yo necesitamos urgentemente llevar este mensaje de salvación a la gente. ¿Cuántos quieren que eso ocurra? Porque tú y yo tenemos familia que no conocen al Señor. Y si ellos hoy partieran a la presencia, simplemente se fueran sin Cristo. Y simplemente vendría juicio para sus vidas. Ayer tuve la oportunidad de estar con unos primos en una celebración con unos primos. Ellos no conocen al Señor, solamente vemos 2, incluso mi otro primo es pastor también, el dueño de la finca. Y si ustedes no se imaginan el desorden que tenía. Estaban tomando cerveza, escuchando música, contando las mismas historias, 4:40, los mismos 4 cuentos 40 veces, ¿no? Y yo estaba ahí en medio de ellos.
Porque algo que sentía en mi corazón es que es necesario que nosotros estemos en medio de la familia que amamos para poder ser luz en medio de ellos. Y todo el tiempo que estuvimos, yo estuve en la piscina, ellos estaban tomando cerveza y no sé qué, y echando los cuentos y nos reíamos, pero al final hicimos una oración juntos. Y al final oramos por un par de primos que están enfermos de cáncer. Y oramos también por mi tío que está enfermo de cáncer. Impusimos las manos sobre los enfermos y la Biblia dice que impon las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Y fue una oportunidad para llevarles una palabra de Dios sin religiosidad. Porque lo que la gente necesita hoy no es que tú le digas, Cristo te ama, sino que se lo demuestres. La gente no necesita que le des con la Biblia en la cabeza. La gente necesita un abrazo y que le digas, estoy contigo. Y que te puedas reír también. Y este es el tiempo, mis amados, en que hay tanta necesidad de que nosotros podamos predicar este mensaje. Insisto, es la primera anotación que quiero hacer esta mañana. Necesitamos llevar este mensaje porque hay gente que se está muriendo sin él. Amén. El pueblo filisteo, entonces 7 meses después de tener todo este desastre, dijeron, no, esta arca hay que devolverla. Vamos a devolverle esto al pueblo de Israel porque esto nos está haciendo daño a todos nosotros. Y aquí sí quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Versículo 1 y 2. La palabra dice acá, versículo 1. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. Imagínense que los filisteos mandaron el arca, la montaron en un par de vacas, en una carroza y la mandaron. Dijeron que se vaya esto de acá de nuestro territorio. Así que llega a esta región de Kiriat Jearim. Y se fueron y vieron el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total, y durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? 20 años. Escúchame esto. La presencia de Dios misma, porque así era como ocurría en el Antiguo Testamento. Jesús no había venido. El Espíritu Santo no habitaba en el corazón de nadie. La presencia habitaba en esta caja. Y estuvo 20 años en casa de Abinadab. Y mira lo que quiere decir el nombre Abinadab. Este nombre quiere decir el Padre es generoso. Mira el nombre Abinadab. Y los nombres bíblicos siempre tienen un fundamento profético, porque hablan de las verdades de Dios escritas en la Biblia de cada persona. Es decir, Abinadab era un hombre que reconocía que el Padre era un Padre generoso. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, si Abinadab reconocía eso, entonces, ¿por qué él no estaba viendo la generosidad del Padre en su casa? ¿Por qué estuvo 20 años la presencia en su casa y no pasó nada? ¿Por qué 20 años la presencia estuvo en ese pueblo y ese pueblo no recibió transformación? O sea, quiero que te imagines por un momento, imagínate que la presencia gloriosa de Dios viviendo en tu casa. ¿No crees que eso tendría que generar una revolución en tu hogar? Pero la Biblia dice que no pasó nada. Es más, dice aquí el versículo 2, dice, el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total, y durante todo ese tiempo los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. No estaba pasando nada. Así que lo que yo creo que pasó, y es lo que muchos historiadores bíblicos anotan, es que probablemente en la casa de Abinadab, número 1, no honraron la presencia. A lo mejor este mueble se convirtió en la casa de Abinadab en un mueble de adorno. Y tal vez ponían la toalla ahí, qué sé yo. Y lo tenían allí como simplemente un lugar de ornamento, si es caso. Y si es que lo tenían en la sala, porque a lo mejor lo tenían por allá metido en alguna habitación. Pero no honraron la presencia, y mis amados, la presencia de Dios
tenemos que aprender a honrarla. Y muchas veces dejamos de honrar la presencia. ¿Sabes por qué? Por las circunstancias que estamos viviendo. Porque pensamos que por causa de lo que estamos viviendo, Dios no está con nosotros. Ellos me imagino que escucharon del pueblo filisteo todo lo que había ocurrido. Me imagino todo el juicio y la maldición que ellos sabían que había traído sobre la casa también del profeta Elí y de sus hijos que terminaron muertos. Y muchas veces cuando nosotros vemos que las cosas no nos están saliendo bien, dejamos de honrar y de valorar la presencia de Dios. Y sabes una cosa, que muchas veces el Señor permanece en silencio, dice la palabra por amor. Dice, por amor permanecí en silencio, dice la Biblia. Muchas veces que el proceso de Dios es en silencio. Muchas veces que el proceso de Dios es que tú de pronto no lo puedas ver. ¿Sabes por qué? Porque lo que está siendo ejercitado y lo que está siendo forjado es tu fe. Y porque necesitas entender que en el proceso Dios está trayendo transformación. Y quiero que sepas que todo proceso en tu vida te va a sacar transformado. Esa es la gracia de Dios actuando en silencio. Escucha esto. Es la gracia de Dios actuando en silencio. Es la presencia de Dios actuando de adentro hacia afuera. Es Dios haciendo cosas que a veces no se ven, pero que son más poderosas que aquellas que sí. Amén. Así que lo primero, creo, no honraron la presencia de Dios. Eso los pudo haber llevado al menosprecio de la presencia también. Y menospreciar la presencia es menospreciar su amor, es menospreciar su salvación, la obra que Él hizo en nosotros. Y en ese punto, número 2, lo que hacemos es que naturalizamos la presencia. Y probablemente para ellos, además de dejar de honrar la presencia, la naturalizaron. Yo me imagino que ya les perdieron la gracia. Ahí veían el arca y ahí está el arca. Y les parecía normal el arca. Imagínense, el mueble era enchapado en oro puro. Era de madera de acacia. Tenía unos querubines encima. Realmente, cuando nosotros vemos imágenes del arca, era un mueble precioso. Imagínense, en oro puro. Pero ellos naturalizaron eso y muchas veces naturalizamos la presencia y naturalizamos cualquier cosa a la que nos acostumbramos que está en nosotros y se nos vuelve paisaje. Y quiero hacerte una anotación aquí, mis amados. Cualquier cosa se vuelve pasaje si tú sientes que la mereces. Y cuando tú sientes que mereces tu familia, cuando tú sientes que mereces lo que tienes, cuando tú sientes que mereces la presencia de Dios en tu vida, tristemente le quitamos el valor. Porque, mis amados, si yo dejo de valorar a mi esposa, entonces, y dejo de valorar a mis hijos, y dejo de valorar el ministerio, entonces le voy a perder el valor. Y a veces, ¿sabes qué? Estamos tan tranquilos porque sabemos que tenemos esposa, porque sabemos que tenemos hijos, porque sabemos que tenemos a Dios. Y no lo valoramos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que de repente nos levantamos en la mañana y lo último que se nos ocurre es dar gracias porque tenemos familia? Dar gracias porque tienes vida. A veces vas en tu carro y estás tan acostumbrado a andar en tu carro que se te olvida que esa es la gracia de Dios sobre ti. Porque pudieras ir en bus. A veces estás tan acostumbrado que te levantas y no tienes ningún dolor, que se te olvida que es la gracia de Dios sobre tu vida. Porque pudieras estar en un hospital tal vez con un dolor crónico o muriéndote de una enfermedad terminal. Y a veces nos parece tan paisaje que dejamos de dar gracias por estas cosas maravillosas que el Señor nos regala todos los días. Así que no dejes que la gracia de Dios se vuelva paisaje. No dejes que tu familia, no dejes que tus hijos, no dejes que tu trabajo, tu ministerio se te vuelva paisaje. Porque esa es la gracia de Dios manifiesta en tu vida. Amén. Lo tercero que creo que pudo haber pasado con la familia de Abinadab es que no podían disfrutar de la presencia. Al no honrarla y al naturalizarla, deja de manifestarse la presencia de Dios en nuestra casa. Escucha eso. Cuando tú no honras la presencia y cuando tú naturalizas la presencia de Dios, ella deja de manifestarse. Porque Dios está en todos los lugares, pero Dios se manifiesta donde se le busca.
Dios está en este lugar. Y nosotros hoy hemos cantado, hemos alabado y estamos hablando de Él. Por eso yo creo que la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Pero cuando tú estás en tu casa, si tú no te acuerdas de Dios, si tú no levantas una oración de gratitud, si tú no agradeces por la familia que tienes, ¿sabes qué? La presencia de Dios no se manifiesta. Y por eso muchas veces pensamos que no está. Y entonces dejamos de disfrutar la generosidad de Dios. Dejamos de disfrutar todo lo que Dios nos da. Si el nombre Abinadab es mi Padre es generoso, entonces ¿por qué yo no puedo disfrutar de la generosidad de Dios? Y simplemente porque dejé de honrar y de naturalizar la presencia y olvidé que al final todo es un milagro y todo es un regalo de Dios. Y ¿sabes una cosa? Yo tengo esposa. Pero si yo no tuviese intimidad con mi esposa, no pudiera disfrutarla. Y no me estoy refiriendo solamente a la sexualidad. Me estoy refiriendo a disfrutar de que tengo compañía, a disfrutar de que tengo hijos, a disfrutar de que tengo a Dios. Si yo no me meto en la presencia de Dios y tengo intimidad con Él, no puedo disfrutarlo. ¿Cómo voy a saber si no lo estoy tocando? ¿Me explico? ¿Cómo disfrutas tú algo que te gusta? ¿Cómo lo haces? Probándolo, tocándolo. Y eso es lo que quiere que que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que la segunda anotación que quiero hacer es que donde no se honra la presencia y la gracia, a pesar de tenerla, no pasa nada, no se manifiesta. Puedes tener la presencia de Dios, pero si no la honras, si tú no le das el lugar correcto, puedes tener la gracia de Dios, pero no pasa nada. La palabra en Gálatas capítulo 4 dice, mientras el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. Puedes tener herencia, pero si no tienes la madurez para recibirla, no la puedes recibir. La herencia está reservada hasta que tengas la capacidad de recibirla. Y muchas veces la capacidad de recibir la herencia simplemente es que tú estés dispuesto a disfrutarla, a honrarla, a pasar tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En contraste a eso, entonces, siguiendo con la historia del arca, llega como rey a Israel David. ¿Se acuerdan que antes de David, el rey que hubo fue Saúl? Pero Saúl, a pesar de que fue un rey ungido por Dios, el hombre no le importaba la presencia. El hombre se llenó de orgullo y el hombre quería hacer lo que le daba su gana. Es más, la razón por la que le fue quitada la unción y la presencia a él precisamente fue por eso. Porque llegó un punto en que se sintió tan grande y tan majestuoso que quitó sus ojos del Señor. Pero llegó el rey David y David, que sí amaba la presencia, dijo, yo tengo que llevarme la presencia a mi casa. Ojo, porque David ni siquiera quería llevarse el arca al pueblo, quería llevárselo para su casa. Porque David entendía la importancia de tener la presencia en la casa. Y yo creo que eso es algo que tú y yo tenemos que atesorar. ¿Sabes la importancia de que tú tengas la presencia en tu casa? ¿Sabes la importancia de que tú en la mañana te levantes y pongas adoración y le des gracias al Señor y tú ores? ¿Sabes qué importancia tiene eso? Eso es lo que hace que la presencia de Dios se manifieste en nuestros hogares. Porque tú le estás dando un lugar a la presencia. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Entonces dice la palabra que David se quiere llevar el arca de la presencia y la va a buscar a casa de Abinadab. Hicieron una fiesta tremenda, mandó a construir un carruaje nuevo, montaron la presencia en el arca, pero en el libro de Levítico dice la Biblia de que el arca no podía transportarse en animales ni nada, tenía que transportarse realmente cargada. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados a ser portadores de la presencia. La presencia no puede ir en carro. La presencia tiene que ir en nosotros, mis amados. Entonces la Biblia dice que la montan en este carruaje, dice que uno de los bueyes se tropezó, la presencia se iba a caer y uno de los hijos de Abinadab, Usa, mete la mano para que la presencia no se caiga. Y la Biblia dice que el tipo quedó fulminado. El texto original dice que descendió fuego del cielo. El tipo quedó fulminado y ahí es cuando uno dice, pero espérate.
Si este quiso fue hacer algo bueno, que no se cayera el arca, entonces ¿por qué lo mató? Porque esa arca estuvo 20 años en su casa y nunca la honró. Y ahora sí quieres honrarla. Escucha, la presencia habita en tu corazón. Y se acuerdan que hace unos domingos atrás hablábamos de la hipocresía. Y porque estaba el rey, y porque estaba toda la corte del rey, ahora Usa sí era pues el salvador de la presencia de Dios. La presencia, insisto, se vuelve una piedra con la que si te tropiezas, es el cabot de Dios, el icabod de Dios, la falta de la gloria de Dios, lo que puede hacer es aplastarnos. Pero qué tremendo. Entonces cuando David ve eso, dice la Biblia que él tuvo miedo y dijo, no, así no se puede transportar la presencia. Y acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11 y 12. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11 y 12. En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. David pidió que mandaran el arca a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom, entre otras cosas, era el abuelo de David. Entonces permaneció 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Versículo 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David se fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Pregunta, ¿por qué 3 mesecitos en la casa de Obed-Edom y todo le fue prosperado a Obed-Edom? ¿Qué diferencia había entonces con Abinadab? Si Abinadab era aquel que sabía que la gracia, el favor de Dios estaba porque reconocía que era un padre generoso. Pero mira lo que quiere decir el nombre Obed-Edom. El nombre Obed quiere decir fiel, adorador y siervo. Eso es lo que quiere decir el nombre Obed. Porque es Obed-Edom porque Edom era el lugar de donde era. Pero quiere decir fiel, adorador y siervo. Y allí estaba la diferencia. Abinadab reconocía lo que había en Dios, la grandeza de Dios, pero él no la podía ver. Obed, él reconocía en su carácter la fidelidad, la adoración y el servicio para Dios. Y por eso, mis amados, no se trata de que tú sepas que Dios es grande. Se trata de cuánto tú te dispones para ese Dios grande que conoces. Porque todos los que estamos aquí presentes sabemos que Dios es grande, que Dios es un Padre generoso. Pero ¿sabes lo que Dios necesita? Que tú te reconozcas como alguien fiel, que tú te reconozcas como un adorador y que te reconozcas como un siervo para ese Dios grande. Porque nada hacemos diciendo Dios es grande. Reconócete tú como un siervo de Él. Reconócete como un hijo. Reconócete como un fiel de Dios. Reconócete como un adorador para Él. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces mira lo que dice el apóstol Santiago en función de a quienes le otorga la gracia a Dios. Porque si vemos esta diferencia entre Abinadab y Obed-Edom, entonces tenemos que entender por qué este hombre fue tan bendecido. No solamente porque el nombre quiere decir eso. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y este texto nos va a permitir repasar a cada uno de estos personajes que acabamos de ver. A la familia de Elí, a los filisteos, a Abinadab y a Obed-Edom. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Allí están reflejados los filisteos. Los filisteos envidiaban la presencia de Dios y ¿qué hicieron? Se fueron a la guerra para arrebatarle la presencia de Dios. ¿Pero qué les pasó a los filisteos? Muerte y enfermedad vino sobre ellos, juicio vino sobre ellos, porque ellos realmente
no tenían la capacidad de reconocer la gracia de Dios. Simplemente ellos no conocían a Dios. Ellos querían tener algo para lo que no estaban listos. Y es ahí donde yo les decía hace un rato, necesitamos que aún el mundo sepa quién es Jesús para que puedan recibir toda la gracia que de Él se desprende. Amén. Versículo 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y aquí está la familia de Abinadab. ¿Qué era lo que ellos pretendían? Todo lo que les daba placer. Ellos probablemente pidieron a Dios. Probablemente sí, teniendo el arca de la presencia en casa, dijeron, hombre, tenemos el arca de la presencia. ¿Qué tal si le pedimos a Dios cualquier cosa? Pero lo más seguro, por falta de la honra, por falta de reconocer que era Dios el que estaba allí en su casa, estaban pidiendo simplemente para los deseos de su propia carne y por eso no recibieron nada. Mira lo que dice el texto. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y ahí está reflejada la familia de Abinadab. Versículo 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Quiénes creen ustedes que están allí reflejados? Ahí están reflejados los hijos de Elí. Los hijos de Elí que se parrandeaban la presencia de Dios. Ellos tenían una amistad era con el mundo, no con Dios. Ellos honraban más el mundo que a Dios y el mismo Elí honraba más a sus hijos que la presencia. Y nos está mostrando este texto claramente lo que ocurre en el corazón de Dios cuando ve nuestras actitudes. Nuestras actitudes de deshonra, nuestras actitudes de menosprecio. Pero mira lo que dice el versículo 5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea, ¿qué dice ahí? Le sea fiel. ¿Qué es lo que quiere decir el nombre Obed? Fiel. Y el espíritu está escrito ahí con minúscula. Es decir, el espíritu humano. Lo que el Señor está esperando es que tú y yo tengamos un corazón fiel para Él. Así que voy a volver a leerlo. ¿Acaso no piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Versículo 6. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone ¿a quiénes? A los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? O sea, ¿qué es lo que se necesita para recibir la gracia de Dios? Humildad. Y la pregunta del $1.000.000, ¿somos humildes? Hace años escuché un testimonio de Danilo Montero. No sé quiénes saben quién es Danilo Montero. Danilo Montero dice que él era tan orgulloso que él se le ocurrió escribir un libro que se iba a llamar Para que aprendan a ser tan humildes como yo. Y dice Danilo Montero que un día, porque ya él era el gran cantante, ¿no? Danilo Montero por ahí en esta época de los 2000, era uno de los cantantes cristianos más reconocidos que había. Y dice él contando su propio testimonio, que un día llegó a un lugar donde él iba a cantar y él dice que él llegó y él dice, yo llegué y yo estaba esperando que, claro, llegó el artista, que lo llevaran y lo colocaran allá adelante y todo lo demás. Y dice que alguien del staff le dijo, espera aquí un momento. Y lo dejaron atrás y lo dejaron de pie. Entonces él empezó a enojarse porque él decía, ¿cómo puede ser que traten al artista de esta manera? Él era el artista. Y cuando él está pensando eso en su corazón, que ¿cómo pueden tratar al artista de esa manera? Él dice que el Espíritu Santo le dijo, porque eso es lo que tú eres, simplemente un artista. Y dice que ahí su corazón se quebró delante del Señor y dice que se puso de rodillas allí y empezó a pedirle perdón a Dios. Y al rato vino alguien y lo levantó y le dice, Señor Danilo,
y lo llevaron adelante y lo sentaron en la primera fila. Dios da honra a los humildes y a los altivos y orgullosos los ve de lejos. Y yo dije, caray, cuando leí esto, Señor, ayúdanos. Porque si es nuestro carácter humilde lo que desata tu gracia sobre nuestras vidas, porque, mis amados, yo no estoy parafraseando el texto, esto es lo que literalmente dice la Biblia, dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Si hay algo que desata el favor de Dios es la humildad. Y Obed-Edom era un hombre humilde, fiel. Y sabes que cuando yo miro la fidelidad como una característica del carácter humano, yo encuentro que ser fiel requiere que nosotros tengamos una disposición del corazón para darle a Dios todo lo que Él se merece. Alguien fiel es alguien que no da cosas, es alguien que se da. Por eso la Biblia dice que Dios es fiel, porque Dios se dio a nosotros, nos dio a su Hijo. Dios no nos dio una cosa, Dios se dio a sí mismo. Y por eso la fidelidad en una pareja no es que yo le dé cosas a mi pareja, sino que me dé a mi pareja. Por eso la fidelidad con los hijos no es que yo le dé cosas a los hijos, sino que me dé a mis hijos. Esa es la fidelidad que Dios está esperando. Por eso a Dios no se trata de darle cosas, sino que te des a Dios. Y cuando tú te das a Dios, entonces tú no escatimas absolutamente nada para con Él. Porque reconoces que es por causa de su fidelidad que tú estás vivo y por eso tú quieres serle fiel. Amén. Cuando veo que el carácter de este hombre, Obed-Edom, era adorador, pienso que la adoración es cuando levantamos nuestro corazón a Dios, que nuestra vida sea una alabanza, que el Señor reciba honra y que las actitudes de nuestro corazón sean obediencia. Porque la clase de adoración que Dios está esperando en este tiempo de nosotros no son las cancioncitas cantadas, una lenta y una rápida. Lo que está esperando es obediencia de parte de nosotros. Un corazón adorador o una persona adoradora es alguien que tiene un estilo de vida que realmente alaba y glorifica el nombre de Jesús. Eso es lo que está esperando. Esa es la adoración. La Biblia dice que Él no busca adoración, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios nos está buscando a nosotros como adoradores. Y créanme que los adoradores de la iglesia no es Jimena y los del grupo de alabanza. Tú y yo somos adoradores también. Ahora la pregunta es ¿qué clase de adoración se está desprendiendo de nosotros? ¿Cuál es la adoración que hay en nuestro corazón para Él? Porque Él quiere una adoración genuina. Amén. Y finalmente del carácter de Obed-Edom es servidor. Y un servidor es alguien que realmente tenga el servicio a Dios como el máximo privilegio y honor de su vida. La Biblia dice que el que quiera ser grande en el reino, ¿qué tiene que ser? Tiene que servir. El apóstol Randy, que fue el fundador de nuestra misión, decía, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Porque, ¿sabes? Jesús dice la palabra que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y eso es algo que tú y yo tenemos que emular. Y ojo, el servicio a Dios no solamente es en la iglesia, el servicio a Dios son los 7 días de la semana donde quiera que tú hagas, desde tu profesión, desde la plataforma que Dios te ha entregado, tú le estás sirviendo a Dios. La cosmovisión cristiana no es que tú en la iglesia te veas bonito y que tengas apariencia de piedad y que sirvas los domingos aquí como están nuestros servidores hoy. No, sino que cuando tú salgas de este lugar, le sigas sirviendo a Dios donde quiera que Dios te coloque. Y que tú seas un instrumento en las manos de Dios, pero un instrumento que lo glorifique. Amén. Y sabes que la palabra, lo decíamos hace unos domingos atrás, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que todo lo que tú eres, todo lo que sabes, todo lo que tienes proviene de Dios. Lo bueno que tú eres para lo que sea que hagas, proviene de Dios. Entonces a Él tenemos que devolverle la gloria a través de nuestro servicio. Y mis amados, desde tu profesión, desde tu oficio, cada que lo estás haciendo, estás sirviendo a Dios.
Aún cuando estás cocinando en casa, estás sirviéndole a Dios. Si lo haces con amor, si lo haces con gozo, si lo haces sabiendo que todo lo que estás haciendo es para Él, cuando tu comida, tu familia se la come y dicen, qué rico, están glorificando al Señor. Amén. Así que no menosprecies lo que haces, porque desde los que tal vez hacemos cosas muy simples hasta los que hacen cosas muy especializadas, le están sirviendo al Señor. Y esa es la clase de adoración que el Señor está esperando de nosotros. Así que yo quiero decirle esta mañana, Dios, queremos ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Queremos poder ser herramientas que te sirvan en todo momento en el nombre de Jesús. Así que, mis amados, sí podemos ver entonces la paradoja que hay en medio de la gracia de Dios. No podemos hacer nada para recibirla, pero dice la Biblia que los humildes son quienes la reciben. Dice la Biblia que los fieles son los que la reciben, porque Él está anhelando corazones fieles que puedan recibir la gracia de Dios para que puedan darla a otra. Y así, de esa manera, poderla disfrutar. Y encontraba que la humildad es sinónimo de gratitud, porque cuando tú tienes un corazón agradecido, aprendes a reconocer que el grande es tu vida, es Dios y no tú. Que todo el favor que hay en tu vida no proviene de ti, sino proviene de Dios. Así que, mis amados, somos nosotros los llamados en este tiempo a que ese favor, a esa gracia inmerecida, nosotros la transformemos en algo que darle a los demás. Esa gracia que otros la reciban. Lo que por gracia has recibido, por gracia tienes que darlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Quiero que te pongas en pie esta mañana y vamos a orar.